Tyrantrum tiene un ataque totalmente descomunal, pudiendo hacer 180 de daño por solo 3 de energía. Pero claro, tienes que cumplir una condición, que es básicamente tener menos Pokémon en tu zona del campo que en la de tu oponente. Ahora bien, el tipo de lucha no tiene rampeo, cosa que es bastante problemático y hace que este combo sea bastante complicado de ejecutar. Afortunadamente pues contamos con el nuevo Meowth de la muerte que vamos a utilizar como tanque, ya que gracias a la habilidad que posee, este Meowth de la muerte con buen rollito Maboy puede tanquear bastantes turnos en la zona activa mientras no solo conseguimos a Tyrantrum sino que lo cargamos. Además de que también puede ayudarnos a robar cartas y acelerar el mazo. Así que el día de hoy me he propuesto hacer un reto de la muerte porque pues el día de hoy tenemos el evento de emblemas de la muerte, el cual está bastante bien para poner a prueba este tipo de mazos porque como es el primer día, la gente pues seguramente va a estar jugando su mejor mazo para alcanzar rápido el objetivo del emblema, ¿no? Así que vamos a aprovechar este evento para ponerme un reto porque este no es el mejor mazo para nada y mi reto del día de hoy va a ser ganar con este mazo. Vamos a ver qué tan bueno es o malo. Así que quédate hasta el final que no solo vamos a descubrir qué tan bueno es este mazo, sino que también te voy a dar todas las razones de qué es lo que le pasa a esta carta y cómo podría mejorar. Sí, ya sé que estás viendo este video y seguramente no estamos en el día 1 del evento, ¿cierto? Lo que pasa es que vengo del futuro, Maboy. ¿Y sabes qué otra cosa también viene del futuro? Sí, efectivamente, Loot Bar. Bueno, no viene del futuro, pero te puede dar unos descuentos bastante jugosos para que compres tus Pokélingotes dentro del juego. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Loot Bar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además, cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. La estrategia del mazo pues es aguantar todo lo que se pueda con Meowth en la zona activa, logrando utilizar su ataque para robar cartas y su habilidad para girar la moneda y poder aguantar lo suficiente para tener a Tyrantrum en el campo y cargado. También tenemos por ahí un Hitmonchan Impostor porque pues ya saben que los Chingling nos pueden destruir toda la estrategia, por eso lo metí en la baraja y solo lo vamos a utilizar solo si es estrictamente necesario como caso de emergencia. Hay algunas cosas buenas que tiene Tyrantrum, que es al no ser una carta EX, pues 150 de vida está bastante bien porque no lo pueden debilitar tan fácilmente. Además contamos con 3 diferentes tipos de herramienta que vamos a querer equipárselas según sea el caso. Por ejemplo, si vamos contra algún sniper, por ejemplo Suicune y Greninja, vamos a querer ponerle el poncho para que esté protegido, pero si necesitamos tanquear vamos a llevar el casco pesado. Ahora, el casco dentado también es una herramienta bastante buena que se la podemos poner tanto a Tyrantrum como a Meowth porque hay algunas megas, como por ejemplo Mega Gardevoir, Mega Blaziken y todas las que tengan 210 de vida, cuando las bajas a 190 podemos one-shotearlas junto con Giovanni. Por eso está bastante bien Giovanni acá, además de que también podemos papear a Megaltaria si es que se puede, ¿no? O al menos esa es la teoría. El tipo lucha pues no tiene ninguna forma de rampear energía, lo cual lo hace bastante lento este mazo. También tenemos pues una velocidad X, la cual nos puede ayudar para enfocar exclusivamente la energía en el fósil o Tyrantrum y usar la velocidad X para sacar tanto a Meowth como a Hitmonchan de la zona activa si es que hace falta. También podemos utilizar esta carta como descarte si vamos a utilizar Copiona y vemos que no necesitamos la velocidad X a esta partida, pues la podemos usar y es una carta más que vamos a robar, ¿no? De resto pues tenemos Professor y Copionas para robar y Giovanni pues para rematar, ¿no? Espero que te gusten las partidas del día de hoy, pues vamos a averiguar si puedo ganar con este mazo porque realmente está bastante complicado de que salga bien, sobre todo contra mazos metas, así que no olvides dejar tu poderoso like de la muerte para pues apoyar este canal, comenta qué te pareció el mazo o las partidas, suscríbete si no lo estás y si puedes recomienda este canal a todas las personas que conozcas que jueguen Pocket, yo estoy seguro que les puede gustar mi contenido. Ahora chat, quiero comentarles que tengo una veraneante extra y quería proponerles si hacemos la dinámica, quizás no todavía para la próxima semana porque tengo que reunir polvo para poderla intercambiar, no tengo los 25.000, pero en estos días les voy a estar sacando un video para hacer la meta de los 500 likes y sortear esa veraneante de la muerte. Si estás interesado o te gustaría que lo hiciéramos de otra forma, también lo puedes comentar a ver si, no sé, quizás te robo la idea. Dicho esto, ahora sí, pues vámonos a las partidas del día de hoy que van a estar bastante jodidas, ¿eh? Chat, bienvenidos a las partidas de hoy. El día de hoy pues me he propuesto un reto. Normalmente suelo traerles pues los mazos más tryhard para ustedes y poder hacer este tipo de eventos
donde tienes que ganar rápido, o sea, para ganar rápido, como tenemos el evento ahorita activo de victorias, pero el día de hoy pues me propuse más hacer, digamos, un reto, ¿no? Como me ha gustado mucho el mazo del domingo, o sea, me ha gustado mi out en general y tal, voy a ver si puedo ganar partidas con este mazo contra mazos en teoría competitivos, ¿no? Porque la gente, como este es el primer día, va a querer jugar pues lo más tryhard posible. Y eso me sirve para probar, poner a prueba este mazo, ¿no? Bien. Tenemos... Uff. Me destruye con esa copiona. Pero bueno, es lo que hay, no importa. Nuestra estrategia se basa básicamente tener suerte y que mi out saque cara. Ahorita me puede pegar si quiere, pero necesito que aguante por lo menos una. Mientras consigo el otro Meowth, consigo cosas, ¿no? Ok, me pega, no problem. Todavía estamos vivos. Necesitamos... Bueno, tenemos el segundo Meowth, que está súper bien. Y vamos a usar Professor. Tenemos el fósil, bien, bien, bien. El fósil es como que lo más difícil, según lo que he estado probando, de conseguir. Bueno, el fósil y el caramelo raro. Ahora solamente falta que salga Tyrantrum, ¿no? Pero este mazo pues lleva full agresivo y encima de tipo planta. Es full counter, así que vamos a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Yo creo que aquí lo que más va a servir va a ser el casco pesado. O el poncho en caso de que me baje una feromosa, ¿no? Que puede ser un problema. Vamos a ver si me sale el poncho, ¿no? De momento pues eso. No vamos a ponerle energía a Meowth de momento hasta que tenga 2 energías en el fósil. Ok, no hay feromosa, eso es bueno. Dime que aguantas un turno, mi panita buen rollo. Te lo pediría bastante. Y creo que vamos a usar Copiona el siguiente turno. No, vamos a... Bueno, evoluciono y ya está, ¿no? Ok, no aguantó. Ni modo, brother. El siguiente Meowth sí que va a aguantar, ¿no? Ahora el único problema acá es que me puede meter Sabrina. Me puede meter Sabrina y me la lía parda. Pero si me mete Sabrina no me mata si pongo esto, ¿verdad? Porque me pega 60 y esto me pega 50. Así que yo creo que no hay problema. Es que no quiero meter nada más, honestamente. Vamos a meter esto. A ver si conseguimos el otro fósil. No voy a gastar la velocidad de X porque sí me sirve aquí. Poncho protector, fósil, Tyrantrum, caramelo. Ok. Solamente falta la velocidad de X. Bueno, no hay forma de que me pegue acá, así que vamos a ver si esperamos el casco pesado, ¿no? Vamos a esperar el casco pesado. Al siguiente turno voy a usar a Meowth para robar cartas. O si me sale velocidad X, pegamos. Ok, ya sabía que tenía Sabrina. Menos mal tenía el fósil. Y ahora se complican las cosas, ¿no? Bueno, meto Tyrantrum de una vez, ¿no? Sí, creo que sí. Esta me pega 140, ¿no? Ah, bueno, no me debilita, es verdad, ¿no? Puedo meter Tyrantrum, loco. ¿Tendrá algo para papearme? Me gusta. O me espero. Ah, no, espérate, que puedo usar Copiona. Y aquí sí o sí tiene que salir el casco pesado, ¿no? Bien, bien, bien. Goti. Casco pesado, por favor, weón. Ahí está. Ahora, lo único malo es que él no va a meter a Buzzwole de una. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos, loco? Él no va a meter a Buzzwole. Él va a meter el segundo Kartana para pegarme 40. Y ahí sí quedó a rango de esto. Creo que la pierdo igual, chat. Fíjate lo que te digo. Vamos a descartar esto. Y si tuviera Sabrina en el mazo, igual me pone la Celestila, ¿no? No es como que pueda hacer algo al respecto. Ok, fuera de acá. Tendría que meter Lilia, quizás. En lugar de, quizás... ¿Mete Buzzwole? Podríamos meter Lilia, chat. Es que la he sacado y he metido un Hitmonchan porque si me toca contra Chingling, me destruye. Pero no podemos cubrir todo, loco. Algo tenemos que sacrificar. Mete capa de hojas. Que va a tener 190. Tenemos Giovanni, cuidado. Y es la última carta. No creo que no haya forma de que Tyrantrum te papee, ¿no? Buzzwole. Me atraen recuerdos de otro video.
Loco, chat, nunca se confíen así, weón. O sea, tenías una jugada safe que era usar a Kartana y desgastarme. Y luego entrar con Buzzwole y te viniste arriba, loco. Y mira lo que tengo para ti. Hemos ganado de milagro, pero me dieron ganas de meter a Sammy. No me dejó pegar. Me dieron ganas de meter a Lilia para estas situaciones. La pregunta es, ¿vale la pena sacar algo? Velocidad X sería lo único, ¿no? Vamos a meterla. Ok, chat, vamos a ver qué pex. Al final no modifiqué el mazo, me metí así nomás porque siento que la velocidad X es importante, loco. Es importante. Entonces vamos a ir. Solgaleo, lol. Con Shinotic. Ok, me gusta. Me gusta lo que veo, loco. A ver, vamos a buscar acá cosas. Fósil, Goti. No lo voy a poner hasta el siguiente turno, supongo, ¿no? Porque si me mete Sabrina... Somos muy Sabrina, nos jode mucho Sabrina en general. Fuck. Eso me dolió. Pero bueno, ya no tiene forma de quitarnos cartas de la mano. Mejor que lo haga ahorita que después. Y bueno, podemos meter Copiona si hace falta. Ok, no me hace daño, bien. Bueno, de momento no vamos a meter Copiona, ¿no? No, bueno, sí la voy a meter. Sí que la voy a meter porque tengo dos. Fósil, bien. Velocidad X y Profesor. Me gusta. Como ahorita voy a usar buen rollito, no voy a meter todavía el fósil, pero ya el siguiente turno sí. Espero robar algún básico más, un segundo Meowth o el fósil. También estaría guapo para usarlo de sacrificio por si acaso Sabrina, ¿no? Bien. Se viene ahí Cosmo. Cosmo y Wanda. De momento estamos tranqui, la verdad. Hasta el siguiente turno que ya va a tener todo, ¿no? Y ya hemos sacado dos caras, así que cuidado, porque la siguiente puede ser Cruz. Lamentablemente. Dime que sacas algo aquí, please. Tyrantrum, fósil. Ok, me sirve. Me sirve. Tenemos a Tyrantrum. Y tenemos el casco pesado. Solo necesito aguantar un turno más. Te lo pido, bro. Un turnito estaría guapo. No tiene Solgaleo. Bien. Creo que lo papeamos a chat. Solgaleo tiene 180 de vida. Justo lo que pega a Tyrantrum. Dudo mucho que lleve una capa o algo. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Puede que tenga Guzmán, ¿ah? Puede que tenga Guzmán el vato. Vamos a seguir robando. No voy a meter Tyrum porque, pues, ¿sabes? ¿Sabes, no? Sabrina. Le tengo miedo a Sabrina, loco. Casco dentado es muy bueno. Para eso me puse el casco pesado. Para que él diga, nada, te meto Guzmán si es que lo lleva. Y yo luego me pongo el casco dentado igual, ¿no? Probablemente esta sea una partida larga. O quizás no. Creo que voy a meter ya a Tyrantrum porque él me tiene que pegar a mí. No me debilita. Y si yo le debilito un Solgaleo, pierde. Yo creo que la gano, ¿ah, chat? No me digas que voy a ganar 2 partidas seguidas con este mazo. Locura, bro. Esto sí que no me lo esperaba, honestamente. Porque, a ver, chat, honestamente no es tan bueno, no es bueno el mazo. Es un mazo troll, ¿no? Pero creo que se puede mejorar mucho con el pasar de las expansiones, honestamente. Bueno, vamos a pegar acá de chill. Encima metió todo el campo el vato. O sea, como que no sabe cómo funciona. O sea, si estás viendo que Tyrantrum pega 180, si llenas la mesa, yo no hubiese metido este Cosmo, por ejemplo. Y entonces te quedabas con 2 cartas y ya yo no te podía pegar 180. Pero el vato lo hizo, weón. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer, loco? Depende mucho de que tu oponente cometa errores, ¿ah? Depende mucho de que tu oponente cometa errores. Y bueno, hemos ganado acá, ¿no? GG's, facilito. GG si tu vieja en bici. Goti, ¿no? Aquí se acaba de dar cuenta que ya está fregado. No me debilita. Bajo ningún concepto. Ah, bueno, puede tener la herramienta nueva de tipo metal y tampoco le salió, weón. Nah, este vato está salado. Creo que simplemente hemos tenido mucha suerte y ya está. Creo que hemos tenido mucha suerte, se podría haber complicado. No me acordaba de la herramienta, loco. Descartábamos fósil, por eso no lo quise evolucionar. Y... Vice. ¡Boom! Explota, loco. Bueno. Este reto
No está tan mala, se están cumpliendo los sueños. Llevo 3 victorias, una la había ganado, pero no la quise, no la voy a meter al video porque fue una partida muy mala. El vato empezó con Mantike y no le salieron Pokémon y a mí tampoco me salió nada rápido. Fue una partida así de Metapod viéndonos la cara un rato hasta que le gané, o sea, fue muy estúpido. Así que realmente llevamos 2 victorias, vámonos a la tercera. La tercera partida, esta vez nos toca turno 2 y vamos a hacer una cadena de oración a la Virgencita de Guadalupe para que nos vaya bien en esta partida. Estoy viendo que Psíquico nos puede papear un Chingling, pero por eso pues traemos a Hitmonchan, que es única y exclusivamente para matar a Chingling. Si no sale Chingling, no metemos a Hitmonchan, es así de fácil, loco. Ahora, si empezamos con Hitmonchan en primer turno, tenemos velocidad X para no darle energía y que se muera y ya está, ¿sabes? Por eso no quise sacar la velocidad X. Pero pues son 2 Meowth, un Hitmonchan, así que hay más chance de que salga Meowth que Hitmonchan. Aún así puede salir, lo dejamos morir y ya está. Vamos contra Megaltaria, que es un reto bastante fuerte. Tenemos un Giovanni para poderlo papear. Aquí, ¿qué quiero hacer, loco? Profesor de manual, ¿no? Vamos a usar todos los profesores habidos y por haber. Que no hay nada. Tengo miedo, loco. Dependemos mucho. A ver, él tiene Sniper, sí, pero no suelen usar ya Sniper esos vatos, ¿no? Le voy a poner el casco dentado a Meowth. Y vamos a ver si uso el poncho o el casco pesado para Tyrantrum, ¿no? Veremos. Pero necesito el fósil, ¿no? El fósil es lo más complicado. Por lo menos tengo una Pokéball para no perder ahorita turno 1. Pero el fósil es lo más complicado, loco. Doble Indeedee, ok. Not bad. Va a tener la plaza peculiar, ¿no? 100%. Eso es un hecho, loco. Ojalá aquí me salga Meowth. Vamos a usar primero la Pokéball. Va a tener la plaza peculiar, o la tiene. Ok, primero Pokéball. Meowth. Fuck. Tu no, pinche feo, loco. Mentira, Hitmonchan, loco. Algunas veces me sirves. Fuck, no salió nada. Vamos a tener que meter a Hitmonchan, honestamente. Porque si me debilita ahorita, perdemos la partida. Así que mientras conseguimos el poncho... Digo, el fósil. Y peor aún, si llega a conseguir Copiona, me humilla. Cuidado. Con Copiona me humilla. Lleva hoja, lol. Qué raro, ¿no? Porque llevarías hoja si todos tus Pokémon son coste 1. Bueno, yo confío en ti, Meowth, papu. Aguanta. Lo aguantas, ¿verdad? No. Bueno, tenemos el otro. No problem. Calma Kundet, chat. Calma Kundet. Aquí va a salir el fósil sí o sí. Bueno, quedan 6 cartas. Ni tan sí o sí, ¿eh? Ni tan sí o sí. Necesito ganar esta partida, loco, por favor. Lo tengo todo listo. Fósil, energía, Meowth esquiva. No. Me cago en todo, loco. Me cago en tus muertos, loco, de verdad. Las copioras no me están sirviendo para nada acá. Dame el maldito fósil ya, ¿no? No. Bueno, esto es lo malo del mazo, ¿no? El mazo te puede pasar esto, loco. Tanto con el fósil como con el caramelo raro. Honestamente, esa es la realidad. Es una mierda, pero pues sucede. Te pasa esto y te joden, ¿no? Aguanta, please. Eso. Ok. Tenemos una chance más. Tenemos una chance más, my boys. Sal, por favor, loco. No sale. Y encima ya no tengo para... Bueno, como sé que no tiene Sniper, vamos a usar esto. Y vamos a usar esto. Pero ya estoy jodido, ¿no? Típico, ¿no? Las últimas 2 cartas eran el fósil, bro. Gracias, juego. Esta pues no cuenta, ¿no, chat? Literalmente las últimas 2 cartas del mazo eran los fósiles. Las últimas 2 cartas. Wow. Ahora necesito que mi auto aguante como 3 turnos, loco. ¿Podrá? Bueno, a ver. ¿Se cumplirá el milagro? ¿Se cumplirá el milagro de la muerte, loco? Maldito fósil, loco. Ok, metemos. Ponemos energía. Ponemos el casco. Esto no. El casco. Carajo, el casco.
El casco. Y ya, ¿no? Bueno. Necesito que aguante un turno. Solamente un turno, Meowth, por favor. Vamos a hacerle un masajito en los pies a Meowth, en las patotas. Ahí, Meowth, por favor. Ay, se asustó la Yuli. Meowth, por favor. Tanquea, te lo pido. Te lo pido, Meowth. Meowth. Por favor. Ok, se viene a la plaza peculiar. Vamos a ver qué quiere hacer. ¿Se asustará y meterá otra cosa? No creo, ¿no? Simplemente la usa por usar. Meowth, te lo pido. Dame. No. Esto ya no es divertido, es triste. No me hagas esto, Meowth. En las últimas quedaste. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Metemos a Tyrantrum. No, porque va a meter Indeedee, ¿no? A ver si se equivoca, pues, ¿no? Capaz y se equivoca. Loco, no puedo creer que mis últimas dos cartas eran los fósiles, ¿verdad? Pinche juego, loco. De verdad. Este juego es la mamada, loco. ¿Te imaginas que se confía y no sabe que tengo Giovanni? Por favor, confíate. No, a lo mejor es lo ideal aquí es meter a Indeedee con casco dentado y ya está. No tengo mucho que hacer ahí. Pero, a ver, si el Buzzwole cometió la novatada, este no lo va a hacer, ¿no? No, este no lo va a hacer, loco. GG's. Es lo que hay, chat. No puedo hacer nada si el casco de pesado, el fósil está al fondo del mazo, los dos encima. Últimas dos cartas. Bueno, chat, última partida. La verdad es que ya he ganado otra, pero me había ido a comer, regresé, estaba jugando y me di cuenta que no había puesto para grabar. Así que nada, vamos a jugar una más. Ya son dos partidas que he ganado que no están en el video. Una porque fue muy XD, aburrida y larga, y esta que pues no la grabé, loco. Así que bueno, vamos a ver si ahora sí puedo ya terminar este reto y ganar la última partida, ¿no? Para no quedar en empate, porque vamos 2-1 en teoría, ¿no? Realmente llevo 4 victorias, pero pues es lo que hay, ¿no? Vamos contra esta cosa. Esta cosa necesita varias cosas en el campo, así que no está del todo mal. Lo malo es que pues puede tener demasiada energía para cuando yo cargue a Tyrantrum, ¿no? Bueno, a Hitmonchan no lo vamos a meter. Tenemos velocidad X, tal. Falta el fósil, loco. Por favor, que no me hagas la del fósil al fondo del mazo, loco, que ya estoy cansado. Es bastante tarde acá. Necesito ya terminar para hacer la conclusión, ¿no? Es Mega Gardevoir. LOL. Meowth. Vamos a hacer esto de momento. Ojalá no me tire de tarjeta roja, loco. Uy, gracias, fósil. No me tires tarjeta roja, es lo único que te pido, loco. Ok, tu evolución. Esquivo. Esquivo. Lo malo es que ahorita con Gardevoir me la lía, ¿eh? Necesito el casco dentado para Meowth. Lo único malo es que me puede meter Sabrina. Voy a meter el segundo Meowth para no trolear. Necesito el casco dentado para papearme a esa Gardevoir, loco. Así que esperemos que no la tenga aún. Y esperemos que me salga el casco dentado el siguiente turno. Lo bueno es que me puedo aligerar la mano aquí ya usando todo esto. Estamos bien, yo creo. Ya tengo Tyrantrum, está cargado. Solamente me falta el casco dentado. Es la Gardevoir pocha. LOL. Claro, porque lleva Solosil este, ¿no? Y no esquivamos. Bueno, está bien porque necesito ya que me debilite estas cartas. Pero espero que no tenga Sabrina. A ver, esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Casco dentado. Bueno, ya no lo necesito, honestamente, ¿eh? Voy a poner esto por si acaso mete Sabrina, aunque me jodería bastante, la verdad. De todas maneras me jodería porque me quedaría con Meowth en el campo. Vamos a ver. ¿No vas a meter nada más en serio, bro? What the fuck. Tienes que meter otra cosa, ¿no?
Ok, creo que hemos ganado, ¿no? Creo que hemos ganado. Felizmente Meowth acá no sobrevivió. Prefiero que así sea. Para poder... De hecho, voy full Tyrantrum. Sí, ¿no? Sí, aquí tengo que ir full Tyrantrum. No me va a poder pegar mucho con el otro si no mete cosas, ¿no? Así que vamos a hacer esto. Quitamos el fósil. Y yo creo que ahora sí hemos ganado, ¿no? Chat, sobreviví a este reto que me puse yo solo. Tengo ganas de hacer la conclusión porque tengo muchas cosas que decir. Porque gracias a probar este tipo de cosas, más o menos ya sé qué es lo que pasa con esta carta, cómo podría mejorar, ¿no? Ahorita vamos a ir a la conclusión. Vamos a ver si tiene algo más este vato. Pero pues... creo que ha tenido mucha suerte en las partidas, también te digo, ¿eh? Pero mucha suerte, loco. Retira. Ok. Capa gigante a este. No va a llegar más de 180 de vida, así que da igual, ¿no? Vamos a poner energía. Ok. Último turno, me voy. Último turno. Este mazo muchos querían también que lo trajera al canal, pero a mí me parece una porquería. Me parece incluso peor que el Tyrantrum, ¿eh? Porque es que estás llevando doble fase 2 para llevar a Gardevoir y para llevar al vato este. Me parece un poco troll, la verdad. Pero bueno, sé que se aumenta su vida dependiendo de la energía que tenga, ¿no? Pues, vamos a ver si aguantas un golpe de Tyrantrum, ¿no? Ya pegamos 180, Goti. Claro, porque para pegar tiene que meter energía con Gardevoir, ¿no? Y necesita 3 de energía para pegar. No, esto es muy troll, chaval. Es muy troll esto, bro. No llega. Y aunque te pusieras, no sé, 20 más de vida. Ah, no, porque se pone 30. Con una más sí que le daría. Pero es que pega 90 igual, ¿ah? Y yo tengo casco pesado, me pega 70. O sea que tiene que matarme con 3 golpes. No, es que no aguantas tantos golpes, ¿no? Así que bueno, el vato se fue. Así que vamos a hacer un skip acá para irnos a la conclusión del mazo. Y bueno, chat, efectivamente no ha regresado. Lo papeamos. Lo que importa es ganar, chat. Aquí lo que importa es ganar. Chat, conclusión del mazo. La realidad es que he estado con más de un día completo usando este mazo y probando qué era lo mejor para que funcionara con Meowth Tyrantrum, ¿no? Porque si sacaba Meowth, pues ya no era lo mismo, no me divierte tanto. Entonces quería que funcionara de a huevo con Meowth. Entonces, honestamente, estuve haciendo muchas pruebas y hubo muchas derrotas, ¿ok? Ya cuando tuve este mazo final que dije, ya, este me gusta, vámonos para el video. Tuvimos unos resultados decentes, pero creo que hemos tenido más suerte que otra cosa. A ver, definitivamente no recomiendo para nada este mazo para jugar Rankeds o algo serio, ¿ok? Esto es más que todo algo meme que me quise poner para ver si podía ganarle a la gente en este nuevo modo de juego, que en teoría deberían de jugar mazos buenos porque es el primer día, pero si pudiera sacar un pergamino así interminable de muchas carencias que tiene este mazo, porque sí, es bastante inconsistente. Vamos a hacer un resumen rapidito de cosas que no me gustan del mazo. Por ejemplo, lo más destacado diría yo es los fósiles. Los fósiles es un problema actualmente porque te puede pasar como me pasó con Megaltaria, los 2 fósiles al fondo del mazo y pierdas la partida porque no tienes otra forma de pegar. Entonces la verdad que eso es una mierda. Las copionas ya no tienen el mismo impacto que antes. Ahorita, aunque lleves doble copiona, muy probablemente tu oponente va a tener pocas cartas en la mano. Entonces eso igual se podría sustituir, pero no encontré otra cosa mejor. Pero bueno, no me voy por las ramas. Ser fósil dependiente es un problema. Aparte, el fósil es fase 2. Entonces ya ser fase 2 también es un problema porque no es una fase 2 pasiva como vendría siendo Greninja, por ejemplo, o Obstagoon, que no importa cuando te salgan, y cuando te salgan van a ser algo útil porque no necesitan estar en la zona activa ni hacer nada. Este sí que necesita carrear, por lo cual necesitas que te salga rápido y a veces te sale fósil pero no el caramelo raro o viceversa, ¿no? Entonces eso es problema por 2. Ahora, más cositas. El tipo lucha pues no tiene ninguna forma de rampear energía, lo cual lo hace bastante lento este mazo. 3 de energías es bastante, considerando que muchas veces vas a tener que poner energía
energía en Meowth. He puesto la velocidad X precisamente por eso y para Hitmonchan, por si acaso conseguimos rápido a Tyrantrum, no cargar ninguno de estos dos y poderlos intentar sacar con velocidad X. Pero la realidad es que es bastante lento de cargar para muchos mazos en el meta que ya con 2 de energía ya te están reventando, ¿no? Bueno, supongo que decir que eres demasiado extremadamente débil a tipo planta es normal porque pues eres débil al planta con Tyrantrum, pero los mazos que son un solo Pokémon o dos es bastante imposible ganarles, como por ejemplo Venusaur, como por así cartas que solamente lleven una y te la planten, o si tu oponente ve que está jugando este mazo o te ve el fósil y dice, ah mira es Tyrantrum, entonces no te va a querer llenar la mesa. Muchas veces se equivocan, por ejemplo en estas partidas se han equivocado, pero yo creo que si esto se popularizara de alguna forma la gente jugaría en torno a eso y no sería tan fácil poder activar el efecto de Tyrantrum. Entonces eso también es algo negativo del mazo. ¿Qué más? Bueno, tenemos a Meowth, que a pesar de que está chido el buen rollito Maboy, es full suerte de que te pueda bloquear el ataque o no. No bloquea los efectos de impacto, por ejemplo te pueden envenenar, quemar, dormir. Si es Gardevoir puede dar energía atrás, ¿no? Entonces, bueno, te compra tiempo, pero solo si tienes suerte, obviamente. Entonces, bueno, puedes tener mala suerte y tener los dos Meowth y te los papean en un turno y ya está. Y no te compra demasiado tiempo, eso también es un problema, ¿no? Pero bueno, eso se puede solucionar metiendo otra carta, pero yo quería jugar con Meowth para los jajas. Ahora, hablando de las cosas que se podrían venir bien para este mazo en un futuro, no considero que ahorita, yo siento que es necesario un partidario que busque fósiles. Por ejemplo, aquí podría sacar fácilmente una copiona y meter no sé, un excavador o algo así que se inventen y que te consiga 2 fósiles de tu baraja o uno y ya no tendrías tanto problema con el tema de que los fósiles los tienes al fondo del mazo y tal, ¿no? Eso estaría guapo para un futuro. Otra cosa que también le vendría muy bien a este mazo y a Tyrantrum en general es algo que te ayude a rampear en el tipo lucha, que hace tiempo que lo necesitamos. Yo no creo que vaya a ser un Pokébebé, sería muy raro porque ya pasó ese momento. Yo creo que tiene que ser o un partidario o un objeto. Me gustaría más que fuera un objeto como tiene por ejemplo el tipo fuego con la mejora de fuego, o una evolución como Charmeleon, algo así, loco. Si sale algo así para el tipo lucha te puede ayudar, ya sea algo que beneficie a los Pokémon pesados que tengan más de coste 3 de retirada y que sean de tipo lucha sí o sí. Necesita algo, loco, para poder utilizar sus Pokémon, porque el tipo lucha, una de las razones de por qué está muerto es porque tiene muchos Pokémon pesados y no hay nada que rampee realmente, tanto como para atacar como para retirar. Entonces eso podría cambiar en alguna futura expansión. Y bueno amigos, es básicamente eso. Lo bueno de que probé este mazo bastante es un día. Para mí jugar todo el día un mazo es bastante para mí, ya más o menos conozco bien todo y sé que si sale alguna carta interesante o algo así, inmediatamente podré pensar si le sirve o no a Tyrantrum, ¿no? Eso es bueno. Y también sabemos ya pues las carencias de por qué esta carta no creo que se vaya a jugar en este meta, a menos que salga por ahí un mazo que me esté perdiendo yo, quizás sacar a Meowth y poner otra cosa, pero la verdad es que toda la mecánica en general es bastante complicada de ejecutar, honestamente. Entonces dudo mucho que Tyrantrum sea meta, por lo menos de momento, sobre todo, bueno, por todo lo que ya he mencionado anteriormente. Así que bueno, ahora te toca a ti comentarme qué le cambiarías tú al mazo, con qué lo jugarías. Hemos probado este mazo el domingo, lo hemos armado. Sé que muchos quieren jugarlo con Passimian EX. A mí me pareció una muy mala carta Passimian, por eso ni siquiera lo probé, pero bueno, puede que funcione. No creo, la verdad. Y no sé qué otras cosas podrían servir. Full Pokébebés y ahí rotando, no sé, no me convence. Creo que hay mejores arquetipos que eso. Pero pues nada, te estaré leyendo en los comentarios. Te voy a dejar por acá 2 videos más por si quieres ver más mazos que te van a interesar. Y pues nada, felicíteme por haber cumplido el reto sin morir en el intento ganando con un mazo troll. Nos vemos en el siguiente video. Chao.